Bienvenidos a Más Allá del Riesgo, el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Carmen, el día de hoy vamos a conversar sobre enfermedades de salud ocupacional, la salud ocupacional como una rama de la medicina, pero también dentro de la prevención de riesgos laborales, y contamos con una doctora de prestigio que preside la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional. Claro que sí, con esto también abordaremos el tema de riesgos psicosociales. Correcto. Con la doctora Francisca. Flora. Bienvenida, Francisca. Hace rato que teníamos interés de recibirte en este podcast que es de la comunidad de prevencionistas, y de verdad que gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, de verdad. Y qué alegría estar aquí en Más Allá del Riesgo. Ah, qué bueno. O sea, está muy feliz, pero está feliz por estar acá. Qué claro, bueno. Yo soy fan. Y nosotros estamos más felices Sí, de tenerte aquí el día de hoy. Bien, como le decía a la comunidad de prevencionistas, Francisca preside la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional, y la idea del día de hoy es que podamos, ¿verdad?, conversar acerca de ese mundo de la salud ocupacional, pero antes siempre es importante conocer nuestros entrevistados. Cuéntame un poco de ti, Francisca. Yo sé que eres doctora, pero ¿cómo te insertas en la medicina ocupacional? Bueno, yo soy Francisca Flores Arcángel, médico de profesión, especialista en salud ocupacional, con unos cuantos estudios más por ahí en paralelo, tú sabes, y muy apasionada de lo que es la salud ocupacional, también prevencionista. Importante, ¿verdad? Que no es lo mismo, sí, porque no todos los médicos tienen la opción de prevencionista. Correcto. Y no todos los prevencionistas son médicos ocupacionales. Correcto, así es. Yo soy auditor médico. Soy especialista en gestión de hospitales y por unas cuantas cositas por ahí. Francisca, fuera de la medicina, es madre, es esposa, tengo una vida así muy activa, tengo actividades sociales, actividades religiosas, así una agenda un poquito cargadita. Un poquito cargadita, ¿verdad que sí? Y Francisca, si bien es cierto que eres médico de profesión, como bien decía, ¿en qué momento de tu vida das ese cruce, ¿no? O pasas a trabajar la medicina ocupacional? Bueno, como bien tú sabes, o sea, la mayoría que trabajamos en esto sabemos que el que entra a estudiar la medicina difícilmente entra a estudiar medicina diciendo yo voy a ser médico ocupacional. Sí, esa es la realidad. Siempre decimos yo voy a ser cirujano, yo voy a ser pediatra y demás, una de esas especialidades clínicas. Ahora bien, luego de terminar mi carrera, y así al principio, pues la vida me dio la oportunidad de entrar al campo de la salud ocupacional y comenzar a apasionarme con todo este tema. Yo tengo unos añitos, ¿verdad? Sí, comenzaste joven, comenzaste joven. Realmente muy joven, realmente. Y me apasionó la salud ocupacional. Mira, cuando tú lo ves desde adentro, tú te das cuenta que la salud ocupacional es la base para que cualquier país mantenga su estado productivo en salud, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea, los trabajadores que están en salud son trabajadores productivos. Y eso lo demostramos en la pandemia. Como nosotros, manteniendo trabajadores sanos, pues podemos mantener un mercado productivo bien activo. Entonces, eso te apasiona. Y cuando tú comienzas a trabajar con la gente, y sobre todo desde la prevención, es una palabra que me encanta, porque trabajamos la medicina antes de que pase. Y eso es lo más importante. Sí, no, qué chulo. Como tú decías, que la medicina ocupacional es un habilitador para que el trabajador esté sano y por lo tanto sea productivo. O sea, que me encanta, Carmen. Sí, la verdad. Y el impacto que tiene eso en las familias. O sea, sí, también. Que yo puedo decir, bueno, yo no soy pediatra, pero impacto en la salud mental de un hijo que ve que su padre regresa sano y salvo y su madre regresa sano y salvo a su casa. Claro, eso es así. Tú estás en una carrera donde tú ves personas afectadas física y emocionalmente, y en las dos partes, porque al ser prevencionista la puedes ver en personas lesionadas y afectadas en el trabajo, y al ser médico también a nivel de medicina. ¿Ha afectado eso en algún momento tu vida o tus emociones? Bueno, mira, en determinado momento indiscutiblemente te vas a ver afectado. Yo particularmente soy médico, pero yo soy muy empática y muy sensible a lo que sienten los pacientes. Y entonces te puedo hacer una anécdota así rapidito. En determinado momento yo tuve un empleado que tuvo una situación de salud. Lo llevamos a un centro médico, él se quedó ingresado. Sin embargo, yo me quedé con eso. Y te puedo decir que en la noche rara vez algo me perturba el sueño.
pero en la noche me desperté pensando en cómo estaba ese trabajador. Y es porque indiscutiblemente como médico tú te haces parte. Y una cosa que tiene el médico ocupacional, nosotros conocemos, la mayoría de nosotros conocemos a nuestra población, porque es una población así bien identificada, le damos seguimiento, nosotros sabemos de una empresa quién tiene una patología crónica como una hipertensión, pero también sabemos quién tiene cualquier situación, porque déjame decirte que a nosotros también nos usan como psicólogos. Sí, no, pero también ustedes tienen la gran habilidad de saber los nombres de la gente que Los ustedes atienden, nombres, increíble. identificarlos. En ocasiones ellos se sincerizan con nosotros y nos dicen cosas personales y así. Y ese vínculo que se crea es un poquito más fuerte quizás que cuando tú trabajas a nivel de una emergencia, que tú ves a alguien que tiene una situación particular y que llega y se va. Sí, realmente es así. Francisca, sabemos que tú tienes larga experiencia, como lo decía al principio cuando hablaba de tu expertise, ¿no? Y de tu trayectoria profesional. Justamente partiendo de ahí, de esa experiencia que tú tienes multisectorial, ¿cuál tú entiendes que al día de hoy son los grandes retos en materia de salud ocupacional en República Dominicana? Mira, nosotros tenemos grandes retos y uno de los mayores es que a nivel de toda la fuerza productiva, todos los tipos de empresa, tanto la mediana, la pequeña, la MIPYME y las grandes empresas, pues se involucren porque para nadie es un secreto que en las últimas décadas hemos crecido bastante y hay muchísimas empresas que tienen el servicio de salud ocupacional dentro de sus cuatro paredes. Sin embargo, que la tengan todas, o sea, es un poquito difícil. Sabe muy bien que por exigencia del 522-06, quizás sí hemos implementado algunos de los elementos o quizás alguno ha dicho, mira, le hacemos preempleo, pero tener el servicio de salud ocupacional como tal, yo pienso que es el gran reto de nosotros como República Dominicana y llegar a niveles de otros países que ya las empresas, hasta las pequeñas, tienen el servicio y eso le ha dado muy buenos resultados. ¿Cuándo tú crees, si pusiéramos una regla del 1 al 10, cuántas empresas tú crees que tienen integrado el tema de salud ocupacional, es decir, empleo, el sistema funcionando de control salud? Mira, si lo vemos desde el punto de vista de las empresas que están certificadas, hemos crecido bastante. Tú sabes que el año pasado se certificaron más de 500 empresas. 544. Y este año vamos por el mismo camino y quizás me dicen más. como por 2000 y pico. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de esa evaluación que ha hecho nuestro organismo rector, que es el Ministerio de Trabajo, podemos decir que una gran cantidad de empresas está ya a nivel de tener el control, el sistema de control salud implementado en su programa. Ahora bien, tú sabes que para certificarla, correcto, pues no necesariamente tú tienes que tener el 100%. Entonces, correcto, ahí sí nos queda a nosotros un reto un poquito fuerte de ver que, y no solo de que lo tenga implementado, sino que se mantenga en el tiempo. Que funcione. Correcto, que sea un sistema que realmente Sí. funciona. Correcto, así es. Actualmente, lo vimos justo el mes pasado, que era la Semana de la Salud y Seguridad, y que el tema era de riesgos invisibles. Hay muchas enfermedades que siguen siendo o subestimadas o invisibles. ¿Por qué no cuesta tanto como empresa identificarlas a tiempo? Porque, como bien tú dices, son invisibles. O sea, no las tenemos en el radar. Y es tan así que a nosotros, y no solo a nosotros como país, a nosotros como región, se nos ha hecho muy difícil integrar esas enfermedades psicosociales al seguro de riesgos laborales, porque es sumamente difícil investigarlo. No es ni siquiera porque no se ha hecho el intento, sino porque investigar y determinar la causa de una enfermedad psicosocial es muy difícil. Ahora bien, qué bueno que este año nos hemos enfocado y sobre todo desde la OIT, nos hemos enfocado en las enfermedades psicosociales y en esos riesgos psicosociales. Te cuento que desde la ALSO, que es la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, estamos trabajando incluso un observatorio dedicado a esas enfermedades. O sea, nosotros hemos estado... Y eso va a impactar al país, ¿no? De forma... Claro, claro. La Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional está inmersa en ese observatorio, en ese y otros. O sea, tenemos unos cuantos miembros ahí impactando y siendo partícipes de un sinnúmero de observatorios que está desarrollando
se están desarrollando a nivel de Latinoamérica. Interesante, yo creo, Carmen, que no podemos dejar pasar la ocasión y justamente preguntarte, Francisca, que justamente el año pasado, ¿no? O este año fue que... El año pasado. El año pasado, si no me equivoco, que obtuviste la presidencia, ¿no? De la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional. Cuéntame cuál es ese plan a grandes rasgos, cuáles son tus principales retos, ¿no? Y qué cosas tú te gustaría que cuando ya Francisca no esté al frente de la entidad, se diga, mira, Francisca hizo tal cosa. Bueno, a mí me gustaría muchísimas cosas. Sí, pero tenemos una parte de Sin limitaciones, embargo, ¿no? Correcto, tenemos como limitante el tiempo y tenemos como limitante quizás el ambiente en el que nos estamos desarrollando y el mismo reto como país que tenemos. Ahora bien, la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional lleva un gran camino recorrido. De hecho, cumplimos 40 años. ¡Wow! Ahora en julio. Pero un tiempo. Entonces, ha sido un camino que muchos profesionales de la salud ocupacional han recorrido y que se han hecho muchísimas cosas. Lo que pasa es que, como bien ustedes dicen, a nivel país, la salud ocupacional ha ido como que a cuentagotas. ¿Qué me gustaría a mí? Que mantener esas relaciones internacionales que nosotros hemos logrado y sobre todo que el país conozca más de lo que es la salud ocupacional. Porque pasa algo, por ejemplo, a mí me dicen, tú eres médico, ¿y cuál es tu especialidad? Yo soy médico ocupacional. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y qué es eso? Y entonces realmente hay un desconocimiento de fondo de lo que hace un médico ocupacional realmente. Y sobre todo, que las personas entiendan que los médicos ocupacionales tenemos una función específica, que no es que cualquier médico la puede hacer. Y es como una especialidad como cualquier otra. Igual. Y nosotros tenemos, por ejemplo, la situación con algunos empresarios que cuando le decimos, mire, que tiene que implementar el elemento control salud, entiende que es contratarme un médico cualquiera, de cualquier especialidad o un médico general para que le dé servicio a los empleados, y no es lo mismo. Porque el médico ocupacional es quien te va a tratar de verdad. Primero, de prevenir esa enfermedad profesional. Porque el médico ocupacional es quien realmente identifica cuáles son los riesgos. Correcto. Y cómo yo puedo prevenir que esos riesgos me le provoquen una enfermedad profesional. Pero también si desarrolla esa enfermedad profesional, es el médico ocupacional quien te va a decir, mira, me lo tienes que alejar de tal o cual puesto, o él funciona mejor aquí, o el tiempo que necesita estar fuera de la empresa es tal, o él puede entrar en tal tiempo ya a hacer su trabajo de una manera que no le va a ocasionar un daño. Entonces, esa partecita sí a mí me gustaría contribuir bastante en nuestro país para que la gente sepa y que cuando digan salud ocupacional, sí, yo sé qué es eso. Eso son lo que tratan las enfermedades de los empleados dependiendo del trabajo que realicen. Wow. Me gusta. Qué interesante, ¿no, Carmen? Sí, está muy digerible. Sí, evidentemente, y alcanzable, porque hay unos grandes retos de tema de presupuesto y limitantes, como tú lo decías. O sea, que me hace mucho sentido. Francisca, en ese mismo tenor, tú sabes que ese elemento 3 del reglamento 522-06, que es el control salud, implica una inversión económica, porque no es menos cierto que cualquier colaborador de un puesto X o Y requiere mínimo unas 5 o 6 pruebas, una batería de 5 o 6 pruebas en el peor de los casos, ¿no? Tú me corriges. Y eso implica que por colaborador puede hacer una inversión de unos 700 hasta 1.500 pesos, en el mejor de los casos, pudiera ser mayor. ¿Qué recomendación o qué mejor práctica tú has visto o conoces que hayas implementado para esas empresas que quieren iniciar a implementar el control salud, pero que a veces el presupuesto lo detiene? Mira, lo que te va a ayudar a que ese elemento se pueda implementar de la manera más efectiva y más costo efectiva, que es la palabra correcta, pues es que se identifiquen cuáles son los riesgos. Para cada riesgo hay una batería de pruebas que yo tengo que realizar. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los empleadores, cuando van a implementar el elemento, le hacen una matriz con 1.500 pruebas, pero no necesariamente a todos los puestos de trabajo hay que hacerle la misma cantidad de pruebas. Se tiene que identificar cuáles son los riesgos. Yo les recomiendo encarecidamente que le pidan una evaluación completa y una evaluación completa de todos sus accounts y que puedan decir, mira, este puesto de trabajo que es mi asistente no lleva la misma batería de prueba de este operador que está en la planta, por ejemplo. En un almacén, ¿no? O en un almacén.
Entonces, ese tipo de evaluaciones hay que hacerla primero y luego decir, mira, estas son las pruebas. Y también hay que ser costo eficiente, hay que ver en qué tiempo se realizan las pruebas. Las frecuencias, ¿no? Claro. Esa vigilancia de la salud. No todas las vigilancias son anuales. Oh. Que es algo también en lo que nosotros hacemos recurrentemente a la vigilancia médica anual. De hecho, le llaman así. Sí. Pero eso se llama vigilancia médica periódica, porque no todos los puestos llevan la vigilancia médica en el mismo tiempo. Igual, yo pudiera decirte, mira, ¿sabes que este puesto yo te lo voy a vigilar en 18 meses? Porque tú tienes ahí la visión de un médico ocupacional que te puede dar una alerta. Mira, vamos a vigilar al colaborador tal que está presentando tal situación. Igual, nosotros podemos decir, mira, ese puesto tiene un riesgo tan alto que yo te lo voy a vigilar cada 3 meses. ¿Y qué gana el empleador con eso? Que se disminuye el ausentismo, porque se va a identificar a tiempo y ese colaborador va a estar sano y se va a poder intervenir antes de que presente cualquier situación. Eso con las pruebas de vigilancia médica, pero con las pruebas preempleo mucho mejor, porque yo te puedo identificar a tiempo un posible colaborador que pudiera enfermarse en tu empresa y yo decirte, no, mira, no lo ponga en este puesto, ponlo en este puesto que te va a hacer más productivo. Y así, en esa integración del talento, tú vas a identificar dónde tú colocar a cada uno de esos colaboradores que sea más productivo y que se mantenga en salud también. O sea, que evidentemente, como bien dices, es que la salud ocupacional te va a permitir poder, primero, tomar mejores decisiones, si lo hace en el preempleo, pero también en la vigilancia médica, porque te va a permitir reubicar un colaborador con otro y tomar decisiones para mantener ese empleado saludable. Claro, y la salud ocupacional también tiene un impacto en lo que es el bienestar, con el programa de PIP, de la educación de esos colaboradores. Por ejemplo, nosotros tenemos históricamente un uso de las fajas para el manejo manual de carga. Sin embargo, hemos tenido varias discusiones donde se evidencia que el uso de las fajas no necesariamente le va a mejorar la postura a un colaborador. Ahora bien, la educación sí. Sí, no, es importante aclarar que ya que tú lo mencionas, y a la comunidad de prevencionistas, gracias por seguirnos. Recuerda darle like a la campanita para que esté activo con nosotros, Carmen, para que esta comunidad siga creciendo. Como bien decías, Francisca, las fajas inclusive, ya hay una nota técnica que dejó claro que no es un equipo FP, de protección. no es un equipo de protección personal, porque como tú bien decías, se hacía un uso inadecuado de la misma. Que es lo que trae la falsa percepción de protección. Correcto. Así es, Carmen. Francisca, comentaba sobre la vigilancia médica y me gustaría saber, sabes que República Dominicana la mayoría de empresas son pequeñas y muchas no tienen los recursos para certificarse y llevar las normas o el reglamento como manda la ley. ¿Cuáles serían esas pruebas básicas que pudieran hacer, hablando de presupuesto, para mantener a sus colaboradores sanos? Como te decía hace un ratito, el médico ocupacional que se siente aquí y te diga, hazle esta y esta prueba enumerada, no está haciendo una buena práctica, porque tengo que conocer cuál es el puesto y así va a ser costo efectiva. Si no, no te estoy ayudando. Y si es una microempresa, mucho menos te estoy ayudando, porque yo debo ver cuáles son tus riesgos. La mayoría de ellos no pasan de un riesgo 2. Correcto. Y muy probablemente esa batería de prueba no sea tan grande, como quizás pueden ellos tener la falsa percepción, porque en algún momento vieron una matriz con un listado muy grande. Sí, claro, que evidentemente la evaluación. Que es realmente donde creemos que empieza el dejar de cumplir. Porque si yo tengo una empresa con 3 empleados y me llega una batería de pruebas, de 15 pruebas, para yo periódicamente, cada 18 meses, cada 12 meses, hacérselo a los empleados, yo voy a decir, vamos a ver cómo manejamos esto, porque es demasiado. Sí, mira, también lo confunden mucho con esas evaluaciones médicas que se hacen periódicamente y particularmente las personas, yo me voy a hacer mi chequeo de rutina. Entonces creen que la vigilancia médica es un chequeo de rutina. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo y es por eso que nosotros caemos en el error de hacer pruebas quizás que no son beneficiosas y no hacer otras que sí realmente le hubiesen arrojado algún resultado que le pudiera dar algún pie para tomar una decisión correcta.
Es así. Mira, a mí me pasaba un tiempo, Francis, que te voy a preguntar a ver si has tenido la oportunidad de ver los casos y cómo lo ha manejado. Tú sabes que en República Dominicana se hace un uso indiscriminado de las licencias médicas. O sea, algunos colaboradores van y las piden al tema de los hospitales y las clínicas, Las o si tienen emergencias. una tía o una amiga y le hace esa licencia de 72, hasta donde tengo entendido, tú me corriges, un médico de una emergencia como tal solamente tiene la autoridad de dar una licencia de 72 horas para que se refiera a un especialista. Tú, en tu experiencia, ¿cómo funciona y cómo una empresa puede mitigar los efectos de una avalancha? Pasa mucho para el tema de diciembre, para el tema de Semana Santa, de una avalancha de licencias falsas, y digo falsas porque realmente el orador no tiene una situación que amerite una licencia. ¿Qué herramientas o controles puede usar una empresa para mitigar los efectos de licencias falsas? Mira, lo primero es que si tú tienes tu vigilancia médica, tú conoces tu población. El médico ocupacional de esa empresa va a conocer de qué padece cada uno de esos colaboradores. Eso es una herramienta valiosísima. De hecho, pueden crear una matriz de seguimiento que identifique de cuáles patologías sufren esos colaboradores, empezando por ahí. Ahora bien, para decir que una licencia es falsa, hay un sinnúmero de evaluaciones que hay que hacerla, que no podemos decirla ni nosotros como médicos, ni nadie puede decir esa licencia es falsa, aunque potencialmente, y te lo digo como auditora, potencialmente tú lo ves, que eso no te... Sí, porque una ginecóloga dando 72 horas por un E15. O sea, pasa. Mira, sí pasa. Lo que pasa es que la ginecóloga, antes de ser ginecóloga, fue médico general. Correcto. Entonces, legalmente, es el ortopeda quien te tiene que dar su licencia por el E15. Eso no significa que la ginecóloga no te atienda ante la emergencia, la urgencia, y te facilite las primeras 72 horas y te refiera al ortopeda. Ahora bien, si la atención es en la emergencia, es como bien tú dices. Lo ideal que le den las primeras 24 horas para que luego vaya a consulta. Correcto. Porque bien podría ser que te vea un ortopeda en la emergencia. Pudiera ser. Pero esa atención de emergencia, la licencia médica que puede otorgar es de 24 a 72 horas. Y entonces referirlo a la consulta, que bien podría ser a la misma consulta del mismo ortopeda que te vio en la emergencia. Correcto. ¿Por qué? Porque esas licencias médicas que tienen una cantidad de días que es para la recuperación de esa lesión, necesitan una validación con unos estudios paraclínicos. Necesitan una radiografía muy probablemente, o algún estudio de imagen que considere el ortopeda en su momento, puede ser una tomografía. Si es clínico, necesitan alguna batería de pruebas. Entonces, por eso es que tienen que ir a la consulta. Ahora bien, tenerlo controlado dentro de la empresa es lo ideal. Que haya un médico que valide esas licencias médicas con la patología, y que nosotros utilizamos el Código Internacional de Enfermedades, que también nos da una idea de cuántos días debe durar una patología para su recuperación, y que eventualmente el seguimiento cuando se cumple esa cantidad de días lo puede hacer el médico ocupacional. Perfecto, en la empresa, y eso le va a dar a ellos una señal de que no te pueden llevar una licencia falsa. Porque si tú me dices a mí que tú tienes un E15, debe entenderse que tú estás en reposo durante 15 días mínimo. Correcto. ¿Te ha topado en algunas empresas, porque lo viví, y si te parece una buena práctica médica, que conocí a un dispensario médico de una empresa que yo trabajé en algún momento y me pareció muy bueno? Era un call center. Tenía una call center esa empresa, que tenía la referencia y la contrarreferencia. Es decir, cuando un colaborador, tú sabes que te puede decir, mira, me duele mucho la cabeza, me siento mal, y tú, como bien decías, tú no puedes cuestionar si la persona está en condiciones o no, y tú sabes que se le dé ese día para que vaya al centro médico y demás. Se le daba esa referencia y él tenía que traerla llenada como una contrarreferencia. Eso es lo ideal, realmente. ¿Qué te parece esa práctica? Bueno, lo primero es que tiene que ser un médico, ¿verdad? Correcto, para referir. Correcto. Y que venga de allá para acá, todo por escrito. Y si es en un documento formal, perfecto. Me parece genial. Bueno, sí, lo decía porque lo usamos, porque eso mitigó en algún momento que la gente fuera a decir, me duele la cabeza y me quiero ir. Como yo eso no lo puedo cuestionar, porque al final yo no estoy dentro de ti y no tengo cómo medirte el grado del dolor, yo sí te despachaba, pero te daba tu referencia. Entonces, tú al otro día tenías que traerme
tu contrarreferencia. Correcto. Porque al final yo te estaba regalando 3, 4 horas, 5 horas de mi tiempo y es realmente para que te atiendan, no para que al final vaya para tu casa o para que te vaya para otro lado. De hecho, es una de las bondades de tener el servicio de salud ocupacional dentro de la empresa. Correcto, así es. A mí me han preguntado en algunas empresas donde damos charlas, si un colaborador o un trabajador, vamos a decir que trabaja en almacén o en una planta, se desmaya durante su trabajo por estrés, por agotamiento, ¿eso se considera un accidente laboral? Mira, el accidente laboral se tipifica cuando es producto del ejercicio de tus funciones. Y es por eso que una persona que tiene una patología común primero y luego lo que potencialmente se pudiera calificar como un accidente, no se tipifica como accidente. Me explico. Si yo tengo una patología que me lleva a tener un mareo o, por ejemplo, algún evento cardiovascular y producto de eso yo me caigo en la empresa, eso se tipifica como una enfermedad de origen común. Importante. Porque el origen es lo que tipifica si va a ser de origen común o si va a ser laboral, realmente. Si es de un agotamiento por carga, sí, porque sería un golpe de calor, ¿no? Exacto. Bueno, depende. O por estrés laboral. El estrés laboral todavía No está tipificado. no está tipificado como enfermedad profesional. Esperemos que sí. Sí, lamentablemente. Lo necesitamos. Pero todavía, por lo que decía hace un ratito, es muy difícil tú marcar la diferencia entre si el estrés te lo provocó el trabajo, 100%, o si te lo provocó la vida diaria. Y casi siempre es una combinación. Tengo el estrés de la casa, tengo que llegar a la casa, tengo que llevar a los niños al La colegio, novia o el novio que lo botó. el novio que me botó. Los tapones. Eso es terrible. El tapón es de siempre. Eso, aunque ya uno ha aprendido ya como que, bueno, lo tomo con calma porque siempre hay embotellamiento aquí. En ese mismo orden, Francisca, ¿qué rol juegan los líderes de las áreas en esa salud ocupacional de los colaboradores? Primordial, realmente. Son los que toman las decisiones. Es a quien tú le vas a presentar los numeritos. Es a quien tú le vas a presentar cualquier proyecto y es a quien tú le vas a levantar la mano y le vas a decir, mira, la gente se está enfermando de esto. Este riesgo tenemos que mitigarlo. Y son los que realmente te van a comprar esa narrativa para poder tomar esa decisión. Y entiendo que deben ser los más interesados en que la empresa funcione de la mejor manera. Sí, me hace mucho sentido. A mí también. ¿Verdad que sí? Sí, entonces, ¿existe alguna capacitación, preparación para que los líderes o dueños de empresa o directores puedan aprender a gestionar desde la salud mental a sus colaboradores? Mira, y sobre todo ahora, en el último año y después del COVID, se ha enfocado mucho en preparar capacitaciones para los líderes, para que ellos sepan gestionar y además para que sepan tratar a sus subordinados. Porque hemos cambiado el modelo de liderazgo a nivel de las empresas. Y en República Dominicana me gusta mucho, estuve en varios foros a propósito de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y me encanta ver cómo hay un sinnúmero de empresas que presentan como buenas prácticas que le están dando capacitación continua a sus líderes como parte de su programa de bienestar. Y eso, inclusive nosotros, y aprovecho la oportunidad, nosotros como salud ocupacional y como Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional, si nos necesitan y quieren hacer alguna consulta, si necesitan que le preparemos algún tipo de orientación, pues estamos a la orden. Francisca, yo creo que es importantísima para la comunidad de prevencionistas, en tu experiencia, ¿cuáles son las principales enfermedades ocupacionales que suceden en República Dominicana y cuáles son los sectores que más se ven afectados? Mira, podríamos decir tipificar algún tipo de enfermedades profesionales. Sin embargo, para nadie es un secreto que tenemos un subregistro en la notificación de las enfermedades profesionales. Cuando hay un accidente de trabajo, se notifica rapidísimo porque es muy fácil identificar. Ahora, las enfermedades profesionales llevan detrás toda una investigación de parte de la empresa para saber qué puede ser una enfermedad profesional. Tenemos una alta incidencia de asma ocupacional, de disfonía disfuncional en los maestros, que nos impacta bastante, y hemos tenido inclusive enfermedades pulmonares reportadas que se han tipificado como enfermedad profesional. Y ese asma, Francisca, de profesional, ¿qué tipo de puestos
son los más afectados. Todo lo que están expuestos a polvo, a partículas milimétricas, pues ese tipo de puestos pues tienden a desarrollar asma ocupacional o Ok. profesional. Como Y se el dice. tema del almacén y el sector turístico, ¿reporta algún tipo de enfermedad asociada a esa labor? ¿O la gente que trabaja carga y demás? Sí reportan, pero aún nos queda mucho por hacer para que el reporte sea más ágil Certero, y más ¿no? dinámico, ¿no? Más ágil, Ok. que puedan reportar, que sepan que pueden reportar una enfermedad como profesional. Ok. Según tu experiencia y lo que comentaba hace un momento, de que nos toma tiempo reportar lo que son las enfermedades profesionales, ¿crees tú que estamos normalizando los riesgos psicosociales? Mira, yo entiendo que sí, que hay un gran porcentaje de posibilidad de que lo normalicemos. De hecho, nosotros erróneamente, y me disculpan mis amigos que son psicólogos industrial, Ujú. normalizamos la siguiente pregunta. ¿Sabes trabajar bajo presión? A lo que Wow, están sí. entrevistando. No, y de Entonces, hecho, lo que estamos normalizando realmente, lo digo desde mi punto de vista, es que cuando nos preguntan en una entrevista de trabajo si trabajamos bajo presión, decimos que sí, a sabiendas de que no, de que nosotros no estamos diseñados para trabajar bajo presión y ser multitasking. ¿no? ¿Y qué presión? Porque, por También, ¿qué ejemplo, nivel? ¿qué nivel de presión? Porque, por ejemplo, trabajar en una emergencia es, y cuando te llega un caso crítico, pues eso es una presión, pero esa no es una presión sostenida. Te llega el caso a la emergencia, tú atiendes el caso y luego le da la de alta de la emergencia, sea porque se va a ingresar o porque ya se va de alta para su casa y ya pasó esa presión y pasamos a otra presión. Ahora bien, exacto, pero ahora hay puestos que trabajan bajo presión literalmente, constantemente. Y a mí me preocupa mucho cuando Y esa es una competencia que trabajan bajo presión, literalmente se llama la así. tipifican como una competencia. Y eso es lo preocupante. Y preocupante también que tú lo vendas como una competencia. No, y lo pregunta como si tú no lo tienes. Tú Como no habilidades sabes. blandas. Sí, Mi habilidad blanda es trabajar bajo presión y decir que estoy bien. así es. Entonces, me gusta mucho que ahora con todo el tema de los riesgos psicosociales y demás, pues Sí. eso se ha ido... Se puso sobre la mesa, ¿no? Ese debate. Me encanta. Sí, de verdad que sí, no a todos. Porque como tú bien dices, se ha normalizado. Francisca, ¿qué tan preparado está el sistema dominicano para enfrentar los riesgos de una salud moderna? Porque evidentemente tenemos nuevos puestos de trabajo. O sea, ¿qué tan preparados estamos nosotros como sistema dominicano para poder responder a esos riesgos emergentes? Como sistema dominicano De salud. de salud. Mira, me encanta que nosotros ya tenemos, no puedo mencionar el nombre, ¿verdad? Porque centros privados, Ajá. certificado por la Joint Commission International Okay. y que apuntan a una salud más moderna, que enfrente ciertas circunstancias que pudiéramos nosotros presentar, promocionando que a nivel de la región pues nos vean a nosotros como un posible turismo de salud y que vengan, en lugar de nosotros ir a atendernos a otro lado, que vengan acá. Está interesante. Turismo de salud dominicana. Me gustaría verlo, de verdad. Sí, así como hay turismo de cirugía, debería Sí. ser Sí, porque aquí hay turismo de cirugía turismo de cuerpo hace rato. bienestar. Sí, claro, porque nosotros tenemos muchos puntos ecológicos en el país que se pueden utilizar como plataforma. Sí, yo creo que sí, que sería interesante. Francisca, partiendo, si yo fuera un colaborador, evidentemente preocupado por mi salud, y lamentablemente la empresa en la que yo estoy no implementa un sistema de control salud, por lo tanto no me hace vigilancia médica. Si bien es cierto que la evaluación de riesgo es importante para saber recomendar, dependiendo del tipo de labor que hace cada quien, pero yo, que soy un empleado común, que mi empresa no hace, pero estoy preocupado por mi salud, ¿cuál sería esa batería básica que yo me pudiera hacer para, como dicen en la calle, saber si yo estoy bien? Bueno, no me gustaría recomendarle una batería así básica, porque lo van a tomar como bueno y válido, van a Y comenzar se van a hacer todo el gastar mundo a dinero hacerse, ¿verdad que sí? como bueno y válido. ¿O cuáles son esas recomendaciones que tú le das? Ahora bien, no quiero como que- recomendaciones, porque luego la pueden tomar como tal, pero lista la que están disponibles. Sí. Como así decir. El colaborador lo que tiene que ver es qué sistema utiliza y qué hay en tu ambiente. Ok. Ideal si tú ves que tu silla no pues
estar en una postura cómoda, qué tiempo duras en una silla, independientemente de que sea la mejor silla del mundo. Si vas a pasar de 4 horas, puede lesionarte. Ahí tú dices, bueno, tengo que evaluarme a nivel musculoesquelético. Observa realmente si hay alguna lesión, si me duele, tengo que identificar. Sí, mira, cuando yo llego al trabajo, pues no puedo respirar bien, ese tipo de detalle, identificarlo y ella hacerte una evaluación donde un médico para que te indique pruebas en función de eso que está presentando. Sí, lo que queda claro para la comunidad de prevencionistas y para los trabajadores que nos escuchan es que yo no puedo yo mismo ya comenzar a hacerme pruebas, que para eso necesito determinar a cuáles riesgos estoy expuesto y que a partir de esos riesgos que estoy expuestos, entonces evidentemente sé cuáles son las pruebas que me voy a hacer. Así es, Para para que que no no incurran en un gasto, ¿verdad? Sí, que innecesario. Además, se hagan pruebas que no corresponden. Y una mala interpretación que pueden hacer creer que tienen una enfermedad que realmente no poseen. Correcto. Sí, correcto. No, y una interpretación, porque recuerda que ahora obtienen los resultados y se los meten No, a a ChatGPT dice te está muriendo. Sí. Literalmente. Lo manda a comprar un plan funerario. Increíble, Carmen, lo que hemos ido conversando con Francisca. Francisca, en tu experiencia trabajando todos los planes de salud ocupacional a nivel empresarial y de cara a la certificación del ministerio, ¿cuáles son esos elementos principales que el ministerio pide como evidencia para saber que hay realmente una implementación, aunque sea básica, del sistema control salud? Preempleo. No lo negocian. No lo negocian. Atención, empresario. Preempleo es vital. Vital. Muy importante. La vigilancia médica y eventualmente... ¿Le pudiéramos explicar un poco a la gente que no, porque este es un podcast que lo escuchan tanto prevencionistas como empresarios que no necesariamente conocen la terminología? ¿A qué nos referimos con vigilancia médica? Vamos a empezar desde el preempleo. Yo sé que muchos lo manejan porque hay muchos ingenieros que lo manejan a la perfección. Sin embargo, el preempleo es la batería de pruebas y evaluaciones que realizamos, no solo de laboratorio, sino las evaluaciones que realizamos antes de entrar a un puesto de trabajo. Esto se hace antes de entrar a la empresa o si voy a hacer un cambio de puesto de trabajo a un puesto muy diferente al que está realizando ese colaborador, también tengo que hacer una batería de pruebas que funcionan como preempleo. Las vigilancias periódicas, que son las evaluaciones médicas que hacemos anual, cada 3 meses, como se determina el tipo de riesgo, esas vigilancias médicas son las periódicas, a eso que nos referimos. Y tenemos la cantidad de colaboradores que tenemos dentro de la empresa. A esa cantidad de colaboradores le hacemos esa vigilancia médica. La mayoría de las veces lo agendamos para un mes en específico. O hay empresas que lo hacen por departamentos, hay empresas que lo hacen por grupos de riesgo y hay empresas que tienen la facilidad de hacérselo a todo el personal completo. Esa es la vigilancia. También no negocian la presencia de las atenciones ante una eventualidad. Y esto puede ser con un dispensario médico o con un botiquín o una estación de primeros auxilios propiamente. Porque esa estación de primeros auxilios, que tiene otros elementos que son propios de los prevencionistas, incluye un botiquín de primeros auxilios con unos elementos que están bien establecidos por la resolución 03-2019. Así es, así es. ¿Y quién puede, Francisca, administrar esa estación de primeros auxilios? O sea, ¿cualquier colaborador puede administrarla, puede dar atención? ¿Cuáles son esas cualidades o características que tiene que tener el colaborador para poder dar asistencia médica, por así decirlo, inicial? Tiene que tener formación. Esa estación, la mayoría de las veces, y lo conveniente es que sea la brigada de primeros auxilios. Si tienen un médico, excelente. Ahora bien, esa estación de primeros auxilios no puede tener medicamentos si no está la presencia de un médico. Y por eso la importancia de que ese botiquín de primeros auxilios esté bien integrado, como dice la resolución 03-2019. Me surge una duda, una consulta. ¿A partir de cuántos colaboradores está en obligación la empresa, según el código, de tener un dispensario o un centro de asistencia de primeros auxilios, o como le queramos llamar? Porque se hace cuesta arriba a empresas muy pequeñas tener una persona capacitada solo para emergencia. Todas las empresas deben tener su estación de primeros auxilios.
Lo que va a variar Comenzando por ahí, todas deben. todas deben tener su estación de primeros auxilios. Lo que va a variar, como bien tú dices, no necesariamente van a tener una brigada de primeros auxilios con una formación extraordinaria para manejar esa estación, sino que de su headcount ellos van a seleccionar a una persona y le van a dar la capacitación para que pueda manejar esa estación. Ahora bien, las atenciones médicas, ideal que a partir de 100 empleados, pues se puede tener un dispensario médico. Eso sería lo ideal. El ministerio es muy fiscalizador en ese sentido, en que realmente si tú tienes mayor de 100 empleados, tú tengas un dispensario médico. No, realmente me atrevo a decir que no, porque nosotros como país, y recuerda que lo decíamos ahorita, estamos avanzando a nivel de la implementación de los programas. Y real y efectivamente, pues tú sabes que es paso a paso. Entonces yo puedo tener, lo que ellos no negocian es que tú tengas esa atención. Esa atención médica. Esa atención. Ahora bien, que tú puedas empezar por tener un botiquín de primeros auxilios y que ya luego tenga la atención que es médica, que es lo ideal, igual. En las grandes empresas, pues la mayoría tienen su servicio realmente completo con un personal sanitario. Con un personal sanitario. Sí. Porque nuestro gran reto, y tú lo sabes, es a nivel de pequeñas y medianas empresas. Ahí es mucho más difícil tú decirle, mira, tienes que tener un médico ahí. Inclusive cuando uno se va a las estadísticas de IDOPRIL, felicidades ahí a nuestra amiga Franci que está al frente de ese proceso, te pueda dar cuenta que la mayoría de reportes de accidentes laborales, casi el 60%, está dentro de ese sector. Son las empresas pequeñas las que mayormente reportan accidentes y condiciones laborales. Sí. Esa es la realidad. Y así también tú puedes mirar que la mayoría de las enfermedades profesionales se reportan a nivel de grandes empresas. Correcto, que tienen ya esa estructura, como tú bien decías, para poder determinar que algo es una enfermedad profesional o no. Correcto. Si Dominicana tuviera una deuda en salud ocupacional, ¿cuál sería? O sea, ¿por dónde empezaríamos a decir debimos, no debimos? Una deuda, mira, desde nuestro marco regulatorio, esa gran exigencia de que la figura del médico ocupacional lidere ese elemento de control de salud. Esa es una gran deuda, desde el marco regulatorio. Sí, interesante. Y el seguimiento es muy importante. La Dirección de Higiene y Seguridad del Ministerio es un trabajo gigantesco para poder darle respuesta a la cantidad de empresas que tenemos. Ahora bien, ese seguimiento, integrarlo y que ellos puedan, que realmente puedan darle ese seguimiento sin necesidad de que sea que tengo que ir a hacer una auditoría del programa. La fiscalización no que aumente. No, y la fiscalización también. Ahora bien, que durante esos años que tú estás certificado, ellos puedan hacerlo. Lo que me consta que quieren hacerlo. Ahora bien, tú sabes que somos muchos. Y son muchas las empresas. Sí, no está la capacidad. Para darle respuesta necesitarían crecer muchísimo. Sí, esa es la realidad. No, hay que aplaudir a los técnicos del Ministerio de Trabajo porque realmente hacen una gran labor y yo sé que hacen de tripa corazón, como decimos en Dominicana, porque cuentan con poco recursos. Básicamente, Francisca, ¿cómo pudiéramos diferenciar una empresa que cumple a una empresa que cuida realmente a sus colaboradores? Eso, mira, el otro día yo comentaba eso, no es lo mismo cumplir, y creo que te escuché a ti diciéndolo. Eso. Sí, sí, soy muy asiduo a hablar de eso. De que cumplir no es lo mismo que cuidar a sus colaboradores, y lo que realmente te da resultado es cuidarlo, porque cumplir es que yo agarre el marco regulatorio, el reglamento 522-06, como marque y lo pegue en la pared. No, y yo digo, ¿cuántos elementos son? 20. Yo implemento 20 y lo tengo aquí, documental. Y mi carpetica blanca para cuando llegue el inspector. Y todas mis cosas y todos mis elementos y se ve bonitísima la estación de primeros auxilios. Ah, mira, una capacitación, sí, tengo aquí mi listado y todo eso. No es lo mismo que una empresa que tú, es más, como visitante, desde que tú entras, tú sientes que te están cuidando. Sí, es así. Hay empresas que se respira la seguridad. Se respira. Y que el mismo empleado te lo hace sentir. Yes. Él sabe por qué. Y te pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo que decía, él salió de una empresa, él trabajaba en una multinacional, lo contrataron en otra, y cuando él entró, él dijo, es que yo no me siento seguro. Wow.
sea, él mismo compró su CPP y lo veían como El raro. el raro. Sí, lo veían como fuera del agua, como un pez fuera del agua. Correcto. Porque realmente en la empresa donde estaba, que lamentablemente cerró sus puertas y tuvo que salir del país, pues lo cuidaban y se sentía ese aire de ese cuidado que se le daba a ese colaborador. Sí, entonces estamos diciendo, Francisca, que en este 2026 hay colaboradores que aprecian y valoran más allá del salario de una empresa ese cuidado de las empresas. Definitivamente. Hay colaboradores que valoran bastante ese cuidado y quizás que pudieran cambiar de trabajo por ese tipo de situaciones, más que por el salario. Todos sabemos que trabajamos por un salario, ¿verdad? Sin embargo, eso se está valorando bastante, mucho. A nivel profesional, los colaboradores ahora te dicen, incluso te lo preguntan en la entrevista. Si ustedes tienen programa de PIP y demás, que cómo es el programa de bienestar de la empresa, porque cuando viene a ver tienen una experiencia de una empresa previa donde trabajaron, donde había un programa de bienestar chulísimo. Esa es la realidad. Sí, hace un momento mencionaba los cumplimientos de PIP y quizás no todo el mundo lo conoce. Y quisiéramos que hable sobre eso. Sí, sobre qué son y la importancia. Bueno, lo que pasa es que yo me siento así como tan en confianza y como ustedes manejan tanto los términos que yo estoy hablando con ustedes. Sí, y la idea es justamente encaminarte, orientar, porque hay una comunidad y el objetivo de este podcast es justamente que podamos llegar no solamente a la comunidad de prevencionistas, sino también a empresarios, como tú bien sabes, que no conocen y que el PIP, como tú explicas ahora, mucha gente puede acceder sin necesariamente hacer una gran inversión. O sí cumple y no está enterado de que... Cuéntanos un poco de los programas. Es el programa de prevención y promoción de la salud. Está dentro de los beneficios de la seguridad social, inclusive, y un programa dentro de una empresa es aquella que desarrolla actividades para promover la salud y para prevenir. Una charla que se da de alimentación saludable, eso muy probablemente sea parte del programa de PIP. Cuando hacemos un día de la felicidad, muy probablemente sea parte del programa de PIP como parte de la promoción de la salud. Sí, que queda clarísimo. O sea, al final ese programa es preventivo. Correcto. Va a buscar integrar varias actividades para poder apoyar la salud de esos colaboradores que estamos diciendo, ¿no? Así es. ¿Cuáles programas en Dominicana están siendo más inspeccionados, fiscalizados? ¿Salud laboral o medicina ocupacional? Es que básicamente se evalúan en conjunto, o sea, es lo mismo. Desde el punto de vista de evaluación, es lo mismo. Salud ocupacional, medicina ocupacional o salud laboral. Sí, esa es la realidad. Y a nivel de cumplimiento, ¿cuál cumple más de las dos? Cuando hacemos la inspección, porque todas las empresas, la mayoría se concentra en tener el programa el 522. De seguridad laboral. Exactamente. Pero no siempre estamos implementando salud ocupacional. Entonces, cuando hacemos las inspecciones, tenemos más falta? Bueno, te puedo decir que la mayoría de las empresas, cuando les inspeccionan, pues le falta el de salud ocupacional. Sí, claro, porque tiene una implicación. ¿Por qué? Porque lo miran más desde el punto de vista de la seguridad, porque saben que tienen que usar un casco o porque saben que tienen que usar una bota y se le hace más fácil, mira, te compro los CPP y te lo coloco. Ahora bien, implementar el programa como tal, con todos los elementos que lleva, con toda la parte preventiva e incluir el control salud, pues casi siempre es una observación que sale cuando es una empresa que lo está implementando. Sí, esa es la realidad, es porque cuesta mucho más. Y implica también hasta un recurso que contratar o tener para poder tenerlo. Para ir cerrando esta entrevista, Francisca, me gustaría escuchar de ti. ¿Cómo ves el tema de la seguridad y salud en el trabajo, específicamente enfocado en el elemento control salud en los próximos 5 o 10 años en materia de implementación en República Dominicana? Lo veo un crecimiento. O sea, lo que se perfila y cómo vamos es que en los próximos 5 años, pues la implementación aumente mucho más que en las últimas 2 décadas.
Sí, eso yo creo que sí. ¿Y cuál tú crees que son los sectores que están más abocados a cumplir con el tema de salud ocupacional? O sea, si dijéramos el sector manufacturero, construcción, el sector servicio, el sector zona franca, el sector hotelero, ¿cuál tú, en tu experiencia, lógicamente, entiendes que de esos grupos está más enfocado a cumplir con el control de salud? Mira, más enfocado, el sector producción es casi siempre el que se enfoca mucho porque Que da su los pasito riesgos, adelante, ¿no? ¿no? Y que los riesgos los obligan. Le dicen, mira, aquí hay un riesgo. Y los entonces requisitos internacionales es- también para exacto. poder exportar, que se lo exige. Exacto. Ahora bien, el sector servicio en los últimos años se ha montado mucho en la ola. ¿Sabe que como el sector servicio es como que, bueno, los riesgos no son tanto, no se enfocan tanto en implementar ese elemento? Sin embargo, en los últimos años se ha visto un gran aumento de las empresas de servicio y certificándose el sector sanitario. Sí, tiene un gran avance, Correcto. juntamente con Sí. el financiero, ¿no? Correcto. Con el sector financiero. ¿Qué mensaje le darías hoy a empleados, médicos y empresarios sobre salud ocupacional? Bueno, los empleados déjense cuidar y no vean la seguridad y salud como una molestia. No piensen que cada vez que queremos hacerle una prueba o que queremos colocarle un equipo de protección personal, estamos molestándole, les estamos cuidando. A los empresarios esa es la mejor inversión que pueden hacer. No lo vean como un gasto, véanlo como una inversión en su activo más variable, que es la gente. Wow. Qué bonito. Y Qué a los bonito. médicos, esta especialidad es bellísima. A los médicos que están empezando, si quieren sumarse, feliz y de darle clase, algo que no mencioné al principio, sí, soy maestra de la maestría de salud ocupacional en la UAS. Entonces yo feliz de qué recibirle lindo. cada vez que hay un grupo nuevo, pues nos ponemos felices. Motívense a ser parte de esta bella especialidad que a diferencia quizás de la clínica, pues actuamos desde el antes. Qué chulo. Ahí sí te gustaría, antes de la pregunta final, que Carmen siempre está feliz de hacerla, tú lideras la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional. Si hay un médico ocupacional que está por ahí, que posiblemente no esté en la sociedad, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se pone en contacto? ¿Qué debe hacer para poder ser parte y recibir los beneficios de la Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional? Puede ponerse en contacto con nosotros. Estamos en todas las redes sociales como Sociedad de Salud Ocupacional, en Instagram, en Twitter, que ya casi no se usa, en Facebook. Pueden contactarnos. También tenemos el correo sociedad de salud ocupacional @gmail.com. Pueden escribirnos por ahí y le damos todas las instrucciones. Excelente, o sea, que la comunidad de médicos que nos escucha, que puede ser un médico general, ¿no? Que tenga intención de poder aprender. Un médico que ahora mismo en general pudiera pertenecer o ¿cuál es ese paso a paso? Podemos orientarle para que se anime y haga la maestría. Hasta que no haga la maestría. Hasta este momento, nosotros somos parte del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas y no nos permiten tener un miembro si no es médico ocupacional. Es decir, que ya está certificado. Correcto. O sea, que para ser miembro hay que ser médico ocupacional Tiene que ser certificado. médico ocupacional. Excelente, Carmen. Sí, entonces te voy a hacer la pregunta que a todos le hacemos, que todos quieren escuchar y que todo el mundo la responde diferente. ¿Qué es para ti ir más allá del riesgo? Bueno, a mí me gusta, y déjeme decirle que desde que yo escuché el nombre, dije, ¿qué es ir más allá del riesgo? O sea, que ya me la había hecho. Más allá del riesgo es que yo veo que cuando hacemos seguridad y salud, siempre nos enfocamos en el riesgo. No, hay muchas otras cosas que son parte de la seguridad y salud. No es solo el riesgo, no es solo ver, ¿cómo me están tipificando mi empresa? Tengo el riesgo 4. No, es qué se puede hacer dentro de seguridad y salud que vaya, como bien lo dice la frase, más allá del riesgo. Wow, Francisca. Rica. De verdad, Carmen, que tener a Francisca con nosotros en el podcast ha Un sido honor totalmente, bastante educativo el día de bastante, hoy. ¿no? Y lo hemos disfrutado bastante. Creo que mucha información de valor, tanto para el empresariado como para los trabajadores y hasta tu Y para comunidad. los prevencionistas. Y para los prevencionistas. No sé si hay un mensaje final, Francisca, que quisiera compartir con la comunidad. Bueno, que esto es lo más bello que podemos nosotros hacer por nuestro país, trabajar por la salud de nuestros colaboradores. ¡Wow! Qué bueno, Me un encantó, aplauso. me encantó.
Nuevamente agradecerle la sintonía de este episodio y como ustedes saben, Más allá del riesgo, el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Nos vemos en la próxima.